Pues el panorama podríamos decir que es desolador, o también podemos decir que es el que es. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir, la psicoeconomía, como bien saben nuestros oyentes, influye más de lo que creemos. A la hora de invertir, a la hora de gastar, a la hora de ahorrar, a la hora de mover lo poco, mucho que tengamos, influye. Y sin lugar a dudas podríamos decir que el estado de ánimo colectivo en el que nos movemos ahora mismo, y más después de esta última semana, pues es una mezcla de confusión, de rabia, de indignación, también de desconfianza, de desilusión, de resignación. Y todo esto, sin lugar, va a afectar a la economía. Y el riesgo, desde mi punto de vista, es que nos metamos en una espiral negativa donde efectivamente el estado de ánimo decae la inversión, decae el estado de ánimo, y esto hay que cortarlo de alguna manera. Y bueno, vamos a ver de qué forma se puede hacer. Realmente yo creo que además los acontecimientos, especialmente en España, han ido empeorando de una manera muy significativa, ¿no? De tener los bancos más importantes, el mejor sistema financiero español del mundo prácticamente, a lo que la situación que tenemos actual, pues hay una diferencia abismal. De tener un estado de bienestar que suponíamos muy consolidado, una seguridad social que era la envidia de todos los demás países. Vemos que todo ese tipo de cosas se van recortando. Los bancos de Champions League. Los bancos de Champions League, por supuesto. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que el gobierno llega a un momento en el que tiene que adoptar una serie de medidas a costa de ser impopulares. Es cierto, y podemos achacar que sean unas medidas, podríamos tildar un poco de coyunturales, ¿no? Cuando lo que se esperaba precisamente de este gobierno era un poco que atacara más a la base estructural, a un cambio de modelo productivo, a una reestructuración del Estado, a una serie de cosas que realmente son las que nos han traído hasta aquí. Aparte de la tan traída y llevada burbuja inmobiliaria, que es una causa, o que ha estado muy influida también por este tipo de competencias que han asumido los ayuntamientos, que han asumido diferentes entes, y que han sido pues lo que ha provocado también este tipo de desfases, ¿no? A mí me gustaría añadir a lo que nos comenta Pedro, con lo que estoy de acuerdo. Efectivamente, esto es como una lluvia fina, son medidas que probablemente hay que tomar, que habría que haber tomado, y de cualquier manera no es cuestión, yo creo, del color político. Lo que no podemos es gastar más de lo que ingresamos, y lo que tenemos que hacer es sanear el gasto. En eso yo creo que estamos absolutamente todos de acuerdo. Ahora bien, desde mi punto de vista, en paralelo a tener que perder poder adquisitivo, a tener que apretarse el cinturón y a tener que hacer esfuerzos que yo creo que razonablemente todo el mundo entiende que hay que hacerlo, lo que necesitamos es mirar hacia futuro y tener un proyecto a medio plazo, una visión y un reto ilusionante desde un punto de vista colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí si me dicen, mire usted, vamos a subir el IVA, vamos a subir el IRPF, tenemos que bajar los salarios, lo voy a entender mucho mejor si en paralelo me dicen: España en el año 2020 va a ser líder en turismo a nivel europeo. Si ahora mismo en el PIB esto supone un 12%, queremos que llegue a ser de un 16%. Vamos a ser la Florida de Europa, y además en el modelo productivo queremos destacar por energías renovables, especialmente con la eólica y lo solar, porque afortunadamente las tenemos, y además vamos a invertir aquí y allá. Eso va a ayudar, por otro lado, a saber la poca inversión que podamos hacer, dónde se va a hacer, dónde hay que formar a la gente que está parada, y va a ayudar a tomar decisiones. Es decir, a mí lo que me falta, como en una empresa, es un plan de negocio, es un modelo productivo, ilusionante, retador. Entonces, insisto, en paralelo a que nos den noticias malas y deprimentes, lo que necesitamos la población es alivio, es esperanza y es futuro. Y sinceramente yo no lo veo. No lo veo. Veo que se toman medidas sin mucho sentido. Lo que se achacaba al gobierno anterior, por desgracia, se está repitiendo en este, y es como que se van poniendo tiritas, pero me falta un norte claro. Esta subida de tipos impositivos, este tipo de intento de recaudación, conllevará, por supuesto, un incremento del fraude, lastrará el consumo, como ya se ha visto con la subida anterior. Es decir, en un primer momento, pues
la gente no percibe a lo mejor esa diferencia, pero en el momento que además vemos que nuestros salarios se reducen y además pues las cosas son cada vez más caras. Hoy se estimaba, según he leído hoy, que este incremento del IVA iba a conllevar un incremento del índice de precios al consumo de aproximadamente un 2,5% al final del año. Entonces yo creo que realmente no va a conseguir estimular los ingresos del Estado en la medida en que se espera. Yo creo que por este lado es muy complejo. Tenemos mucha más forma de actuar por el lado de los gastos a la hora de equilibrar el presupuesto. Existen las tan traídas y llevadas empresas públicas, que realmente no hemos asistido prácticamente a ninguna reducción en su número. 2 de 600. Exactamente. Sí, no, usted que no. Las duplicidades de las diferentes ayuntamientos, autonomías. Y vemos que también, realmente a lo mejor lo que tenemos en España es un Estado autonómico que no podemos mantener. Realmente, a lo mejor, nuestros padres constitucionales, esto que voy a decir puede sonar a herejía, nos dejaron una manzana envenenada. Es decir, estaba previsto o estaba contemplado una serie de diferencias entre las diferentes partes de España, pero no se preveía que fueran a llegar a ser tan grandes, ¿no? Había una serie de competencias a ceder, que yo creo que es uno de los principales problemas por los que se ha incrementado el gasto, ¿no? Que se han delegado en las comunidades autónomas multitud de competencias que deberían ser del Estado, tales como justicia, educación, sanidad, y que lo que ha hecho es, pues de una manera brutal, incrementar el número de empleados públicos, el número de empresas públicas que dependen de ello, y creo que hay otros sitios donde buscar, si no por los ingresos, porque los ingresos realmente necesitaríamos una reactivación económica, crecimiento, actividad, sí por el lado de los gastos. A ver, ante la pregunta de si podemos ingresar más o el Estado va a ingresar más por esta subida de impuestos, y yo intuyo que a corto plazo no, incluso todo lo contrario. Ahora bien, me gustaría creer que a medio plazo esto se hace para efectivamente ingresar más. Yo ahí lo condicionaría y diría que eso es posible siempre y cuando, insisto, actuemos en el numerador de una manera activa. Solo reduciendo y gastando menos nos estamos empobreciendo, y creo que se está viendo en países que nos llevan la delantera, como Grecia, como Irlanda, en la propia Italia, y en ese sentido tenemos que ser creativos, imaginativos y ver cómo podemos ingresar más. Como no actuemos en esos dos vectores a la vez, esta subida de impuestos pues nos va a empobrecer más aún todavía. A mí me da la sensación que esta crisis, que lo es y con mayúsculas, pasará, no hay que dramatizar. Lo que pasa es que esto es muy fácil decirlo, claro, si fuéramos una familia donde todos estamos sin trabajo desde hace 2 años, el drama lo es, y me temo que todos lo estamos viendo ya en cuñados, en hermanos y en gente cercana. Por lo tanto, me da la sensación de que no estamos aprendiendo de esta crisis, sinceramente lo digo. Creo que es algo más profundo, creo que seguimos sin un diálogo social, seguimos sin explicar el porqué de las medidas, el para qué de las medidas, seguimos sin mirar a medio y largo plazo, y estamos cayendo en lo mismo que hemos estado criticando hace 2, 3, 4 años, y me da mucha pena decirlo. Probablemente, y voy terminando, probablemente hay vida más allá de estos 2 macroenfoques a los que estamos acostumbrados. Creo que hay terceras y cuartas vías, terceras y cuartas opiniones sociales, políticas, que es el momento de verlas. De verdad lo digo. Hay movimientos sociales, hay partidos minoritarios que están pujando con ideas verdaderamente creativas, y creo que es el momento de llegar a este acuerdo social, porque hay un coste psicológico que es tan o mayor que el coste que estamos teniendo económico. Es decir, el sentir que hay desigualdades e injusticia social, eso duele tanto o más que el tener un 12% de poder adquisitivo menos que hace 4 años. Y eso se recupera en menos tiempo. El sentir que estamos siendo afectados y pagando los que no hemos causado esta crisis, eso es algo que genera un resentimiento y un odio social que todavía no alcanzamos a ver lo que a medio plazo nos puede traer.